doloroso porque nuevamente la justicia salvadoreña me falla. Cuando un caso involucra a una niña, las preguntas nunca son simples. Algunas son incómodas, otras inevitables. Katia Miranda tenía 9 años. Era una niña, hija y nieta. Estaba de vacaciones con su familia en una casa de playa. Nada extraordinario, nada fuera de lo normal. Pero en El Salvador, incluso lo cotidiano puede romperse en segundos. Lo que sucedió ese día no solo terminó con una vida, terminó con la inocencia de un país entero frente a su sistema de justicia. Katia fue encontrada sin vida cerca de la orilla. La noticia se esparció rápido, demasiado rápido. Desde el primer momento las versiones comenzaron a chocar. Unos hablaron de accidente, otros de un crimen. Y cuando la historia tiene 2 versiones desde el inicio, casi nunca termina bien. La primera gran pregunta fue también la más dura. ¿Fue Katia Miranda víctima de abuso sexual? Durante la investigación inicial, los informes forenses plantearon la posibilidad de agresión sexual. Esa hipótesis fue uno de los ejes centrales del proceso judicial. Sin embargo, durante el juicio, esas conclusiones fueron cuestionadas. La defensa argumentó que los procedimientos forenses no fueron claros, que hubo manejo deficiente de pruebas y que no se logró establecer de forma concluyente que hubiera ocurrido una violación. El tribunal finalmente determinó que no existían pruebas suficientes y científicas sólidas para confirmar este delito. Eso no significa que se haya demostrado que no ocurrió. Significa que no se pudo probar legalmente. La segunda pregunta apunta directamente al núcleo del escándalo. ¿Qué pasó con el abuelo de Katia Miranda? El abuelo fue uno de los principales acusados durante la investigación. Fue detenido, procesado y llevado a juicio junto a otros familiares. Para una gran parte de la opinión pública, él se convirtió en el rostro del caso. Pero en el juicio, el tribunal concluyó que las pruebas en su contra no eran suficientes. Señaló contradicciones, errores procesales, debilidades graves en la investigación. El resultado fue contundente desde el punto de vista legal y el abuelo fue absuelto. Absuelto por la justicia, pero nunca absuelto por la opinión pública. Hay un hecho que sí quedó registrado en el expediente. Un hecho que cambió para siempre el rumbo de la investigación. La ropa que Katia llevaba el día de su muerte fue lavada por familiares antes de empezar la investigación. Con este acto, se eliminó la posibilidad de realizar pruebas fundamentales para determinar qué había ocurrido realmente. Esto no fue una suposición. Esto fue admitido dentro del proceso judicial. El caso se vuelve aún más incómodo cuando se observa quiénes estaban alrededor. Dentro del núcleo familiar habían personas con altos cargos, personas que entendían perfectamente cómo se procesa una escena del crimen, personas que sabían qué se debe preservar y qué no. Embargó la tienda de campaña, se movió el cadáver, y estando ahí el segundo jefe de la División de Investigación Criminal. Para los investigadores y para la fiscalía, este fue punto clave. No se trataba de una familia común enfrentando una tragedia, sino de un entorno con conocimiento técnico y jerarquía institucional. Esto abrió una pregunta que nunca pudo cerrarse. Hubo una manipulación, entonces la cadena de pruebas se rompió, no se pudieron presentar huellas ni eventos, los testigos desaparecieron. La niña fue violada, asesinada mediante un intento de secuestro. Decían de que la iban a llevar a una casa, le iban a tener ahí a la niña fingiendo el secuestro,
y que se iban a estar comunicando, haciendo como que llamaban por teléfono a Maradiaga para que la niña oyera a Maradiaga, 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 y que después acusaran a Maradiaga. Entonces, realmente un poco descabellada la versión. Durante el proceso y en declaraciones posteriores, surgió una línea de sospecha aún más perturbadora. La posibilidad de que no se tratara de un hecho aislado. Algunas hipótesis plantearon que el abuelo podía haber incurrido en conductas similares antes y que estos comportamientos habían ocurrido dentro del mismo entorno familiar. Estas afirmaciones no fueron probadas judicialmente, pero sí formaron parte del debate, de los señalamientos públicos y de las dudas que el expediente nunca logró disipar. La otra línea de cuestionamiento apuntó a un segundo nivel de silencio: la posibilidad de que uno de los hijos del principal acusado, quien también estaba presente en el entorno familiar, hubiera tenido conocimiento previo a estos comportamientos. Y más grave aún, que por miedo, lealtad o presión, hubiera ayudado a encubrir lo ocurrido después de la muerte de Katia. De nuevo, estas hipótesis no derivaron en condenas, pero sí explican por qué el caso nunca logró cerrarse moralmente, aunque sí legalmente. Oficialmente, el caso de Katia Miranda terminó sin culpables, pero extraoficialmente dejó algo mucho más grave: la sensación de que alguien sabía qué hacer para borrar huellas, de que las pruebas se perdieron demasiado pronto y que la verdad quedó atrapada entre el poder, familia y silencio. Hay crímenes que no se resuelven porque nadie sabe qué pasó, y hay otros que no se resuelven porque alguien sí lo sabía y actuó a tiempo.